Lo estafó con dinero falso y volvió al cementerio para vengarse. Pero lo que descubrió allí cambiaría su vida para siempre. Encontró a la anciana al borde de la muerte, temblando sobre la tumba de su propia hija. Pero esa no era la parte más oscura del misterio. La confesión que ella le hizo sobre la crueldad que sufría en un asilo de ancianos y el hombre que la quería muerta, desató una cadena de eventos inesperados que lo conectarían con su propio pasado de la forma más increíble. Esta no es solo una historia de estafa y venganza. Es la prueba de que un acto de compasión en nuestro peor momento puede desvelar la más terrible de las traiciones. Quédate hasta el final para descubrir la verdad. Suscríbete y dale like si crees en el poder del destino. El asfalto de la metrópoli costera sudaba un vapor frío, un aliento gélido que se colaba por las rendijas del viejo taxi de Javier. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de su inmovilidad, no solo física, sino existencial. El mundo a su alrededor fluía, un río de luces de neón, risas lejanas y destinos entrelazados, pero él se sentía varado en una isla de fracaso. Hacía un año, un fatídico año, desde que la palabra optimización lo había decapitado laboralmente, cercenando una década de lealtad a una empresa de transporte que lo descartó como a una pieza obsoleta. Ahora, su oficina era este habitáculo con olor a pino artificial y a desesperación, y sus jefes eran las caprichosas mareas de la oferta y la demanda de la ciudad. El motor del coche tosía de vez en cuando, un eco mecánico de la propia fatiga de Javier. Apoyó la frente en el volante, sintiendo el plástico frío y gastado contra su piel. La jornada había sido un desierto. Unas pocas carreras cortas, apenas suficientes para cubrir la gasolina, y un café amargo que aún le quemaba el estómago. La temporada post-festiva era siempre así. Una resaca colectiva que dejaba las calles vacías y los bolsillos de los taxistas también. Miró el contador, una cifra ridícula que era un insulto a las 12 horas que llevaba al volante. Su teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. La pantalla se iluminó con el nombre de Sofía. Un mensaje. ¿Cómo va todo, cariño? Javier suspiró. Odiaba la pregunta, no por ella, sino por la respuesta que se veía obligado a dar, o a edulcorar. Lento, muy lento hoy, pero algo saldrá. Mentía, o más bien, se aferraba a un optimismo que ya no sentía. La respuesta de ella fue casi inmediata. Javi, mañana vence el pago de la lavadora. Lo sabes, ¿verdad? Claro que lo sabía. La lavadora, ese electrodoméstico ruidoso, se había convertido en un monolito de sus fracasos. Un recordatorio mensual, cobrado a crédito, de que ni siquiera las comodidades más básicas estaban aseguradas en su vida. Cada vez que Sofía metía la ropa, él escuchaba el centrifugado como una cuenta atrás hacia la próxima deuda. Lo sé, amor. No te preocupes, lo conseguiré. Otra promesa lanzada al vacío, esperando que la suerte, esa deidad esquiva, la atrapara al vuelo. Sofía trabajaba sin descanso en la tienda. Su sueldo era el pilar que evitaba el derrumbe total, pero sus ojos, al final del día, reflejaban el mismo cansancio que los de él. Hablaban de tener un hijo, en susurros, como si nombrar el deseo en voz alta pudiera romperlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo traer una vida a un barco que hacía agua por todas partes? A veces, la ternura en el rostro de Sofía se endurecía, dando paso a una máscara de resentimiento que a Javier le dolía más que cualquier insulto. Otro mensaje. Siempre dices lo mismo. Y en la nevera solo hay luz. Necesitamos comprar comida, Javier. Cada palabra era un golpe. Sintió la bilis subir por su garganta. Quería gritar. Quería decirle que lo estaba intentando, que recorría la ciudad como un fantasma persiguiendo sombras, que el peso de ser el proveedor fallido lo estaba aplastando. Pero se contuvo. Lo sé. En cuanto termine, pasaré por el supermercado. Te lo prometo. Apagó la pantalla del teléfono como si con eso pudiera apagar la realidad. Miró por la ventanilla. La estación de trenes era un hervidero de gente, pero una multitud extraña. Viajeros con prisa, familias despidiéndose. Y ni un solo cliente potencial para él.
Otros taxis, más nuevos, más brillantes, parecían tener un imán. Él, con su coche abollado, era invisible. La frustración se convirtió en una rabia sorda, una brasa ardiente en su pecho. Estaba enfadado con el mundo, con su ex jefe, con el gobierno, con la lavadora, consigo mismo. Estuvo a punto de arrancar, de buscar otra zona, de rendirse por ese día. Quizás podría llamar a su cuñado y pedirle otro préstamo humillante. Estaba sumido en esa espiral de autocompasión, cuando un golpecito suave en el cristal de su ventanilla lo sacó de su trance. Giró la cabeza, irritado, listo para espantar a algún vendedor ambulante o a un mendigo. Pero no era ninguno de los dos. Era una mujer anciana. Estaba de pie junto a su puerta, tan pequeña y frágil que parecía que una ráfaga de viento podría llevársela. Un chal oscuro, de lana raída, le cubría el pelo, blanco como la nieve. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, dos pozos oscuros, parecían contener toda la tristeza del mundo. Vestía una chaqueta gastada, inadecuada para el frío que calaba los huesos. Se sostenía con una dignidad temblorosa, como una vieja estatua a punto de desmoronarse. Por un momento, Javier se quedó mirándola, desconcertado. La vulnerabilidad de aquella figura contrastaba brutalmente con la dureza de la ciudad. Ella no dijo nada, solo esperó, sus ojos fijos en los suyos, una pregunta silenciosa flotando en el aire entre ellos. Él sintió un impulso inexplicable de subir la ventanilla y huir de esa mirada. Una mirada que parecía saber demasiado de sufrimientos y pérdidas, pero sus manos no se movieron. Bajó el cristal por completo, el aire helado invadiendo el coche. «¿Sí, abuela? ¿Necesita algo?», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Ella se inclinó ligeramente, como si el esfuerzo fuera inmenso. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro frágil, apenas audible por encima del ruido del tráfico. «Por favor, hijo», hizo una pausa, tomando aliento. «Lléveme al cementerio». Javier se quedó helado. La petición lo tomó completamente por sorpresa. De todos los destinos posibles en aquella vasta ciudad, ella había elegido el más sombrío. Miró a la anciana, luego al cielo, que ya empezaba a oscurecer, tiñéndose de un morado enfermo. El sol se estaba poniendo. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. No era miedo, sino una profunda extrañeza, como si acabara de cruzar el umbral de una historia que no le pertenecía. La pregunta flotó en el aire viciado del taxi, cargada de un peso inusual. Javier parpadeó, procesando la petición. El cementerio, de todos los lugares, a esa hora, con la noche cayendo como un telón. Su primer instinto fue una punzada de irritación. Un viaje al cementerio significaba una carrera larga, alejada del centro, y una espera incierta. Gasolina quemada en vano, tiempo perdido, dinero que no podía permitirse no ganar. Por un instante, vio a la anciana no como a una persona, sino como un obstáculo más en su ya, de por sí, pésimo día. «¿Al cementerio?», repitió, y esta vez su voz no pudo ocultar el filo de la incredulidad. «Abuela, ¿se da cuenta de la hora que es? Está oscureciendo. No es un buen momento para ir allí. Además, no es barato», añadió endureciendo el tono, esperando que el pragmatismo la disuadiera. «No le cobraré menos de 100. Era una cifra inflada, una barrera para protegerse de una mala decisión. Esperaba que ella protestara, que se diera media vuelta y lo dejara en paz con su miseria. Pero la mujer no se inmutó. Su mirada triste se mantuvo fija en él, paciente, casi comprensiva ante su rudeza. «Tengo dinero, hijo», respondió con la misma voz susurrante, pero con un núcleo de acero. «No se preocupe por eso. Solo lléveme, por favor». Había una súplica en su tono, pero no había debilidad. Era la calma de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Javier se sintió extrañamente desarmado. Era más fácil lidiar con la ira o la exigencia que con esa serenidad doliente. Suspiró, una mezcla de resignación y una compasión que no quería admitir. «Está bien», masculló encogiéndose de hombros. «Suba, el cliente es el que manda».
Desbloqueó las puertas y observó por el retrovisor cómo ella se acomodaba en el asiento trasero con una lentitud dolorosa. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo monumental. Cerró la puerta con un sonido hueco y el coche se sumió en un silencio denso. Javier puso el coche en marcha, alejándose de las luces de la estación y enfilando hacia las afueras de la ciudad, donde la vida daba paso a la memoria. El trayecto fue un ejercicio de tensión silenciosa. La presencia de la anciana a su espalda era casi abrumadora. Él no se atrevía a mirarla por el retrovisor, pero sentía su quietud, su respiración suave y acompasada. Su mente, en cambio, era un torbellino. ¿Quién era esta mujer? ¿A quién iba a visitar con tanta urgencia en el umbral de la noche? ¿Y por qué su tristeza parecía impregnar el aire mismo del coche? Intentó sacudirse la inquietud centrándose en lo práctico. Calculó mentalmente la distancia, el coste de la gasolina, el tiempo que tendría que esperarla. Todo le parecía un mal negocio. Sus pensamientos volvieron inevitablemente a Sofía, a sus mensajes, a la nevera vacía. Como si lo hubiera invocado, su teléfono comenzó a sonar. Era ella. Dejó que sonara un par de veces antes de contestar a través del manos libres del coche, esperando que su voz sonara más calmada. ¿Qué pasa ahora, Sofía? ¿Qué pasa? La voz de ella al otro lado era temblorosa, una mezcla de rabia y lágrimas contenidas. Pasa que estoy harta, Javier, harta de las promesas, harta de mirar las facturas y sentir este pánico. ¿De verdad crees que con un lo conseguiré se llena el plato de comida? Sofía, por favor, ahora no. Estoy con un cliente, susurró él, bajando la voz instintivamente, lanzando una mirada fugaz al espejo retrovisor. La anciana seguía inmóvil, mirando por la ventanilla, aparentemente ajena a todo. Claro, tu excusa de siempre, el cliente, replicó ella, su voz subiendo de volumen. Mientras tanto, yo estoy aquí, haciendo malabares para que no nos corten la luz. ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Lo sabes? Claro que lo sé. ¿Crees que a mí me gusta esta situación? La voz de Javier también empezó a subir, teñida de frustración. Hago lo que puedo, maldita sea. Estoy todo el día en este maldito coche. Pues no es suficiente, sentenció ella, y luego un sollozo ahogado. No es suficiente, Javi. El silencio que siguió fue más doloroso que los gritos. Javier sintió un nudo en la garganta. Quería decirle que la quería, que todo mejoraría, pero las palabras sonaban huecas incluso en su propia cabeza. Tengo que colgar, dijo finalmente. Hablamos cuando llegue. Colgó sin esperar respuesta, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Una oleada de ira impotente lo inundó, y parte de ella se desvió injustamente hacia la figura silenciosa del asiento trasero. Por su culpa estaba teniendo esta conversación humillante. Por su culpa estaba perdiendo el tiempo en este viaje sin sentido. Llegaron a la entrada del cementerio. Unas rejas de hierro forjado, altas y negras, se erguían como centinelas de un reino de silencio. El lugar era imponente y lúgubre bajo la luz moribunda del atardecer. Javier detuvo el coche bruscamente. 50, dijo con voz seca sin volverse a mirarla. Esperaba un regateo o quizás el sonido de monedas contadas con dificultad. En cambio, la anciana se inclinó hacia adelante y su mano huesuda apareció en el espacio entre los asientos. Le tendió 2 billetes cuidadosamente doblados. Javier los tomó y por un segundo se quedó perplejo. Por el tacto, no eran billetes pequeños. Los desdobló. Eran 2 billetes de 100. Pero esto es demasiado, murmuró girándose por primera vez para mirarla. La confusión había borrado su enfado. Tómelo todo, respondió ella, y en su voz había una calma serena, casi sobrenatural. Sus ojos tristes lo examinaron. Veo que es usted un buen hombre, y lo necesita más que yo. Aquellas palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Sintió como si ella pudiera ver a través de él, más allá del taxista malhumorado, y viera directamente su desesperación, su herida. Se sintió expuesto, vulnerable. Su tono se suavizó al instante. Está bien. Gracias. Puede visitar a quien necesite.
La esperaré aquí y la llevaré de vuelta a la ciudad cuando termine. La anciana negó lentamente con la cabeza, un gesto cargado de una finalidad que le dio a Javier un escalofrío. Abrió la puerta del coche, dejando entrar una ráfaga de aire frío. «No hace falta que me espere, hijo», dijo, su voz apenas un susurro que el viento parecía querer llevarse. Se bajó del coche y se detuvo un instante, una silueta frágil contra las tumbas que se extendían en la penumbra. «Ya vendrán por mí». Javier se quedó boquiabierto. «¿Vendrán por usted? ¿Quién va a venir a buscarla aquí, abuela?» «Es de noche», exclamó asomándose por la puerta. Ella no respondió, simplemente se giró y comenzó a caminar, su figura encorvada adentrándose en el cementerio, desapareciendo lentamente en la creciente oscuridad. Javier la siguió con la mirada hasta que no fue más que una sombra que se fundió con otras sombras. Se quedó solo, en el silencio sepulcral, con $200 en la mano y una pregunta helada resonando en su mente. ¿Quién demonios vendría a buscarla? Javier permaneció inmóvil durante 1, quizás 2 minutos, con el motor del taxi en un ronroneo suave que parecía burlarse del atronador silencio del exterior. El dinero en su mano se sentía pesado, irreal. $200. Era más de lo que había ganado en los últimos 3 días combinados. Miró los billetes, luego la boca oscura y abierta del cementerio, donde la mujer se había desvanecido. Un escalofrío le recorrió la espalda, una mezcla de inquietud y una culpa que no lograba identificar. Dejarla allí sola era una locura, pero ¿quién era él para juzgar? Quizás, como ella dijo, alguien la esperaba dentro, un familiar, un amigo. Su críptica frase, «Ya vendrán por mí», podría ser simplemente eso, una cita. La lógica, empujada por la desesperación, comenzó a tejer una explicación tranquilizadora. La mujer era excéntrica, sí, pero generosa, y él tenía problemas reales y urgentes que resolver. $200 no eran una propina, eran un salvavidas, eran el pago de la lavadora, una compra decente en el supermercado, una noche de paz con Sofía. «No seas idiota, Javier», se dijo en voz alta, su propia voz rompiendo el hechizo. «Es tu día de suerte, eso es todo». Sacudió la cabeza como para deshacerse de la imagen de la frágil figura, adentrándose en la oscuridad. Metió los billetes en el bolsillo interior de su chaqueta, un gesto protector, casi reverente. Puso el coche en marcha y se alejó del cementerio, forzándose a no mirar por el espejo retrovisor. Con cada metro que avanzaba, la extrañeza del encuentro se disipaba, reemplazada por la cálida y tangible sensación del dinero en su pecho. Y entonces, como si el universo hubiera decidido recompensar su pragmatismo, el teléfono sonó. No era Sofía, era un número que reconoció al instante: el señor Garrido, un ejecutivo al que transportaba con frecuencia al aeropuerto, un cliente habitual, de esos que no regatean y siempre dejan buena propina. «Javier, buenas noches. ¿Estás disponible? Necesito un viaje urgente a las oficinas del puerto. Una reunión de última hora». «Por supuesto, señor Garrido. Estoy en camino», respondió Javier, su voz sonando más enérgica y profesional de lo que se había sentido en semanas. El viaje fue largo y el tráfico, sorprendentemente fluido. El señor Garrido habló por teléfono durante todo el trayecto, ajeno al drama personal de su conductor. Al llegar le pagó con un billete grande y le dijo que se quedara con el cambio. La suerte, definitivamente, estaba cambiando. Apenas había registrado el pago cuando otra llamada entró. Un grupo de turistas que querían ir a un famoso restaurante al otro lado de la bahía. Otra carrera larga y lucrativa. 1 hora y media después, Javier se detuvo en una calle tranquila con vistas al mar. Apagó el motor y respiró hondo por primera vez en lo que pareció una eternidad. El peso que había estado cargando sobre sus hombros se había aligerado. La ansiedad en su estómago se había disuelto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una oleada de esperanza, casi de euforia. Sacó el fajo de billetes que había ganado. Lo contó, sumando el pago del señor Garrido, el de los turistas y los $200 de la anciana.
Tenía una pequeña fortuna en sus manos. Una sonrisa genuina y amplia, se dibujó en su rostro. Podía ver la escena. Llegaría a casa no con excusas, sino con soluciones. Pondría el dinero sobre la mesa de la cocina. Pagarían la lavadora, sí, y compraría la mejor cena. Un buen vino, flores para Sofía. Podía imaginar la sorpresa en sus ojos, la tensión abandonando su rostro, quizás incluso una de esas sonrisas suyas que últimamente eran tan raras. Se sintió un hombre de nuevo, capaz, proveedor. Gracias, abuela misteriosa, susurró al aire, sintiendo una oleada de gratitud por la extraña mujer que había iniciado su racha de buena suerte. Decidió organizar el dinero antes de guardarlo. Alisó los billetes más pequeños. Luego, con cuidado, sacó los 2 de $100 del bolsillo interior de su chaqueta. Eran el pilar de su recién recuperada fortuna. Los extendió sobre el asiento del copiloto para admirarlos. Y fue entonces cuando algo llamó su atención. Había una rigidez en el papel, una textura ligeramente cerosa. No era el tacto suave y gastado del dinero real. El color, bajo la tenue luz interior del coche, parecía un poco demasiado brillante, casi caricaturesco. Un sudor frío comenzó a formarse en su nuca. Acercó uno de los billetes a sus ojos, su corazón comenzando a latir con una velocidad alarmante. Forzó la vista, recorriendo los intrincados detalles del diseño, y entonces lo vio. En letras diminutas, casi invisibles, impresas donde debería estar la firma del tesorero, leyó las palabras: solo para uso recreativo, no es de curso legal. El aire se escapó de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un sonido gutural, una mezcla de ahogo y rabia, brotó de su garganta. No podía ser. Lo miró otra vez y luego el otro billete. Eran idénticos, falsos, billetes de broma, dinero de juguete. La esperanza que lo había llenado momentos antes se agrió, transformándose en un veneno corrosivo que le quemó las entrañas. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una máscara de furia lívida. Lo había engañado, esa vieja bruja. Su acto de compasión, su vulnerabilidad, su «veo que es usted un buen hombre». Todo había sido una farsa, una cruel y elaborada burla a su costa. Se sintió el ser más estúpido y crédulo del planeta. Había caído como un niño. Golpeó el volante con el puño, 1, 2, 3 veces. El dolor sordo en sus nudillos apenas registrándose por encima de la humillación candente. No era por el dinero, o no solo por eso, era por la traición, por haberse permitido sentir lástima, por haberse preocupado por ella. Ella había visto su desesperación y la había usado para reírse de él. Un torbellino de pensamientos vengativos inundó su mente. No podía dejarlo así. No podía volver a casa derrotado una vez más. Tenía que encontrarla. Tenía que hacerle tragar su engaño. Tenía que mirarla a los ojos y gritarle hasta que la serenidad de su rostro se rompiera en 1000 pedazos. La necesidad de confrontación era una fuerza física, una droga que recorría sus venas. Arrancó el motor del coche, que rugió en la noche silenciosa. Sin pensarlo 2 veces, dio un volantazo brusco, las llantas chirriando contra el asfalto. Salió disparado de la calle tranquila, incorporándose al tráfico con una velocidad temeraria. Sus manos se aferraban al volante, su mandíbula apretada hasta doler. Ya no era un taxista desesperado, era un hombre en una misión de venganza, que lo llevaba de vuelta a las puertas negras y silenciosas del cementerio. El coche de Javier derrapó al detenerse frente a las imponentes rejas del cementerio, el motor jadeando como un animal exhausto. La furia era un combustible que lo había transportado a través de la ciudad, en un borrón de luces y bocinazos. Pero ahora, frente al silencio absoluto del camposanto, la rabia caliente comenzaba a enfriarse, solidificándose en una determinación gélida. Saltó del coche, el portazo resonando como un disparo en la quietud de la noche. Empujó la reja principal. Estaba cerrada,
Una cadena gruesa y oxidada aseguraba el pasador, un obstáculo que, en cualquier otro momento, lo habría hecho dar media vuelta. Pero no esa noche. La humillación era una llave que abría cualquier cerradura. Recorrió la valla con la mirada, buscando un punto débil. Unos 20 metros más allá, una sección del muro de piedra era más baja, erosionada por el tiempo y la negligencia. Sin dudarlo, corrió hacia allí. Se impulsó con las manos sobre las piedras heladas y saltó al otro lado, cayendo con un ruido sordo sobre la nieve blanda del interior. Estaba dentro. El aire cambió al instante. Era más denso, más frío, cargado con el peso de innumerables historias terminadas. El silencio ya no era paz, era una presencia opresiva. La luna, pálida y solitaria en el cielo despejado, arrojaba sombras alargadas y fantasmales de las cruces y los ángeles de piedra. Cada tumba parecía un dedo acusador que se alzaba de la tierra. Javier tragó saliva, el corazón martilleándole en el pecho. Un tambor de guerra contra el silencio. «Vieja bruja, ¿dónde estás?», gritó en un susurro ronco, su propia voz asustándolo. Comenzó a caminar por el sendero principal, sus pasos crujiendo sobre la nieve helada. Su ira era el único escudo que tenía contra el miedo primario que el lugar inspiraba. Recordó las historias que su abuela le contaba de niño, cuentos de almas en pena y lamentos en la noche. Sacudió la cabeza con fuerza. «Tonterías. Eres un hombre adulto, Javier. No te dejes asustar por cuentos de viejas». Pero el sudor frío que le perlaba la frente no era solo por el esfuerzo. Se desvió del camino, adentrándose en las hileras de lápidas. Cada sombra se movía. Cada susurro del viento parecía un lamento. Su furia comenzaba a ser socavada por una creciente sensación de irrealidad. ¿Y si no estaba aquí? ¿Y si todo había sido una alucinación? Un sueño febril provocado por el estrés. ¿Y si la mujer se había desvanecido en el aire? La idea, por absurda que fuera, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Estaba a punto de rendirse, de admitir su derrota ante la noche y el misterio, cuando lo vio. A lo lejos, en el límite del campo de visión, donde la luz de la luna era más débil, algo se movió. No fue un movimiento claro, solo un cambio sutil en la oscuridad, una sombra dentro de otra. Se quedó paralizado. Su primer instinto fue huir, pero la imagen del dinero falso, la quemazón de la humillación, lo ancló al suelo. Aquello era ella, tenía que ser ella. Con el corazón desbocado, comenzó a caminar hacia la sombra, sus pasos ahora más lentos, más cautelosos. Tuvo que abandonar la relativa seguridad del sendero y hundir sus pies en la nieve profunda que se le metía en los zapatos, mojándole y helándole los tobillos. El frío físico de la nieve comenzó a hacer lo que el miedo no había conseguido: apagar el fuego de su rabia. Cada paso era un esfuerzo, y con cada paso, la imagen de sí mismo, un hombre furioso persiguiendo a una anciana por un cementerio, se volvía más y más patética. Finalmente, llegó. La figura ya no era una sombra, sino una forma reconocible. Era ella. Estaba sentada en el suelo, acurrucada contra la base de un monumento de mármol blanco, con la cabeza gacha. Una fina capa de nieve ya cubría sus hombros y su chal, como si la naturaleza estuviera tratando de reclamarla, de convertirla en parte del paisaje fúnebre. Javier se detuvo a un par de metros de ella. Abrió la boca para descargar el torrente de acusaciones que había ensayado en el coche. Las palabras estaban en la punta de su lengua. Estafadora. Mentirosa. Se divirtió jugando con mi necesidad, pero al verla, tan pequeña, tan indefensa, temblando violentamente en un espasmo incontrolable, las palabras se atascaron en su garganta. Se ahogó con su propia furia. La realidad de la escena era un golpe brutal, mucho más potente que su orgullo herido. Esto no era una estafa. Esto era un suicidio a cámara lenta. La ira se evaporó por completo, dejando un vacío helado que fue rápidamente llenado por una emoción que no esperaba sentir, una lástima profunda y abrumadora. Se acercó y le tocó el hombro con delicadeza. La tela de su chaqueta estaba rígida por el hielo. Ella levantó la cabeza lentamente.
Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Sus labios, de un preocupante color azul, intentaron formar palabras, pero solo emitieron un castañeteo de dientes. Javier miró la lápida contra la que se apoyaba. El nombre grabado en el mármol era Lía Méndez, y debajo, una fecha que indicaba que había muerto con apenas 40 años. Su hija. De repente, todo cobró un sentido terrible y trágico. «Dios mío», susurró Javier. «¿Qué está haciendo?». Sin esperar respuesta, se agachó y la levantó en brazos. Pesaba alarmantemente poco. La sostuvo contra su pecho, su cuerpo frágil y helado como el de un pájaro caído del nido. El viaje de vuelta a través de la nieve fue una penitencia silenciosa. Ya no sentía la humillación, solo el peso de la responsabilidad y una tristeza inmensa por aquella desconocida. La metió en el coche, encendió la calefacción al máximo y buscó a tientas el termo de té que aún estaba tibio. Sirvió un poco en la tapa y se la acercó a los labios, ayudándola a beber como a una niña. Poco a poco, los temblores comenzaron a remitir y un atisbo de conciencia volvió a sus ojos. Él la observó en silencio, su mente luchando por procesar el giro de los acontecimientos. Finalmente habló. Su voz ya no era acusadora, sino baja y cargada de una confusión inmensa. «No lo entiendo», dijo. «¿Por qué? ¿Por qué el dinero falso? ¿Por qué venir aquí a morir?». El Ara lo miró, y por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando sus mejillas arrugadas. Su voz cuando habló era un hilo quebrado. «El dinero. Yo no sabía que era falso», susurró. «Me lo dio el director del asilo. Creí que era todo lo que me quedaba». Hizo una pausa, su mirada perdida en un dolor lejano. «Y vine aquí porque ya no tengo a nadie. Mi Lía, mi niña, ella y su marido, Marco, murieron en un accidente hace un año. Un autobús se cayó por un barranco». Javier escuchaba, petrificado. Javier escuchaba, y el interior de su taxi se transformó en un confesionario sobre ruedas. El motor, que antes era el sonido de su fracaso, ahora era un murmullo respetuoso ante una tragedia de una magnitud que apenas podía concebir. Cada palabra de El Ara era un martillazo que demolía el pequeño y egoísta edificio de sus propias quejas. ¿La lavadora? ¿Una nevera medio vacía? Se sintió ridículo, avergonzado de la furia que lo había consumido. Su problema era un rasguño comparado con las heridas mortales que aquella mujer llevaba en el alma. La vergüenza lo inundó, una marea caliente que le subió por el cuello. Ella continuó, su voz un hilo monótono de dolor recordado, como si el simple acto de contar la historia la estuviera drenando de la poca energía que le quedaba. Sin hogar y sin familia, su única opción había sido un asilo, un lugar con un nombre que era una burla, Hogar de la Misericordia. «Al principio», susurró El Ara, «pensé que al menos tendría un techo y un plato de comida. Soy una mujer de campo, no necesito lujos». Pero aquello no era un hogar, era una antesala de la muerte. Y el director, el señor Mateo, era el guardián que se aseguraba de que nadie esperara con demasiada comodidad. La vida allí era una rutina de humillaciones. Les quitaban el 75% de su pensión para una manutención que consistía en sopas aguadas y pan duro. Los paseos eran cronometrados, en fila, bajo la mirada vigilante de enfermeras que parecían carceleras. Las medicinas eran siempre las más baratas, placebos para enfermedades reales. El señor Mateo, un hombre con ojos de hielo y una sonrisa que nunca llegaba a ellos, lo controlaba todo. Mi compañera de cuarto, Inés. La voz de El Ara se quebró. Una noche tuvo una crisis. La presión arterial. Gritaba de dolor de cabeza. La enfermera de turno se limitó a traerle una toalla húmeda. «Póngase esto, ya se le pasará», le dijo. A la mañana siguiente, Inés no se despertó. Murió allí, a mi lado, por falta de una simple pastilla. Y yo me pregunté, ¿por qué tengo que esperar mi turno en esta jaula? Fue después de eso que el director, Mateo, les habló de la seguridad de su dinero. Les dijo que guardar billetes pequeños era peligroso, que era mejor cambiarlos por billetes grandes, de 100, que él mismo custodiaría. «Es por su bien»,
les aseguró con su falsa sonrisa paternal. Una por una, las ancianas le entregaron sus escasos ahorros, y él, a cambio, les dio esos billetes de broma, dinero de juguete que ellas, con su vista cansada y su confianza rota, aceptaron como si fuera real. Era el último eslabón de la crueldad. No solo les robaba el dinero, sino también la última pizca de dignidad. La fuga de Elara fue un acto de pura desesperación. Ocurrió durante una inspección de los servicios sociales, una pantomima en la que los vistieron y los peinaron para las visitas. Vio la chaqueta y el chal de una empleada olvidados en la entrada, y no lo pensó. Fue un impulso, el instinto de un animal atrapado que ve la puerta de la jaula abierta. Corrió sintiendo las miradas de sus compañeros en la espalda, miradas que no eran de traición, sino de esperanza. «Corre por nosotros», parecían decir. Subió al primer autobús que vio, que la dejó en la estación, y allí, perdida y sola, sintió la llamada de su hija, el único lugar donde sentía que pertenecía. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó el coche. Elara estaba exhausta, encogida en su asiento. Javier la miró, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el rumbo no solo de la noche, sino de su vida. No podía llevarla a la policía. La devolverían a ese infierno. No podía dejarla en la calle. Solo había un lugar. «Usted se viene conmigo», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. «A mi casa». Condujo a través de las calles dormidas, la mente de Javier trabajando a toda prisa. ¿Qué le diría a Sofía? ¿Cómo le explicaría que, en su noche más desesperada, había decidido añadir una boca más que alimentar, un problema más que resolver? Sintió un nudo de pánico al aparcar frente a su edificio. Subieron en el ascensor en silencio. Cuando abrió la puerta, Sofía estaba allí, esperándolo. Su rostro una mezcla de alivio y enfado. Al ver a Elara detrás de él, su expresión se endureció. «Javier, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz un siseo contenido. Él la tomó del brazo y la llevó a la cocina. En 2 minutos atropellados, le resumió la increíble historia. Sofía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, su enfado luchando contra la incredulidad. «¿Estás loco?», exclamó ella. «Apenas podemos nosotros y traes a una desconocida a casa. ¿Con qué la vamos a alimentar con aire? Solo por esta noche, Sofía, por favor. Mañana veremos qué hacer. Mírala, está al límite», suplicó él. Sofía suspiró, una larga y temblorosa exhalación de frustración. Miró más allá de Javier, hacia la figura encogida que esperaba en el pasillo. La decencia básica ganó la batalla a la lógica económica. «Está bien», cedió. «Solo esta noche. Que pase y se quite el abrigo, le prepararé un té». Se acercó a Elara, que parecía querer fundirse con la pared. «Señora, por favor, pase. No se quede ahí». Con manos temblorosas, Elara se quitó el viejo chal y la chaqueta prestada, revelando su rostro por completo bajo la luz brillante del pasillo. Sofía se detuvo en seco, la tetera en la mano. Su rostro palideció. Se acercó un paso, entrecerrando los ojos. No puede ser», tartamudeó Sofía. Se giró hacia Javier, luego de nuevo hacia la anciana. «Señora, ¿su apellido es Méndez? ¿Elara Méndez?». Elara la miró confundida. «Sí». «¿Usted vivía al lado de la casa de Elena y Tomás López en el pueblo de la Sierra?». La voz de Sofía era un hilo de asombro. «Sí, eran mis vecinos, mis buenos amigos», respondió Elara sin entender. «Soy yo», gritó Sofía, las lágrimas brotando de sus ojos. «Soy Sofía, la hija de Elena y Tomás, no me reconoce». Elara se llevó una mano a la boca, sus ojos abriéndose de par en par. En el rostro de esa mujer adulta, de repente vio los rasgos de la niña pequeña que corría por su jardín hacía tantos años. «Sofía», susurró. Y entonces, en medio del pasillo de aquel pequeño apartamento en crisis, el hielo se rompió. Las dos mujeres se abrazaron, llorando. Un torrente de incredulidad y alivio. Javier se quedó a un lado, mudo, presenciando un milagro tejido por el hilo más fino del destino. El resto de la noche fue un torbellino.
Sofía llamó a sus padres, quienes, horrorizados y furiosos al conocer la historia de su vieja amiga, exigieron que se la llevaran al pueblo al día siguiente. Nada de asilos. Aquí hay casas vacías y manos de sobra. La cuidaremos nosotros, sentenció su padre. A la mañana siguiente, antes de llevar a Elara de vuelta a su hogar, Javier la acompañó a la comisaría. Con una nueva fuerza, Elara contó cada detalle de los horrores del Hogar de la Misericordia. Su testimonio desató una investigación a gran escala. El señor Mateo fue arrestado por fraude y abuso, y todo el personal fue reemplazado, transformando la prisión en un verdadero hogar para los que quedaron. La racha de mala suerte de Javier también terminó. Unos días después, el señor Garrido, el ejecutivo, lo llamó. Impresionado por la honestidad de Javier al contarle parte de la historia, le ofreció un trabajo como su conductor personal, con un sueldo que triplicaba sus mejores ganancias como taxista. Meses después, la vida de Javier y Sofía era otra. La paz había vuelto a su hogar, ahora lleno de planes y risas. Sofía estaba embarazada. Una noche, mientras acariciaba el vientre de su esposa, Javier comprendió. La vida a veces te arrincona, te empuja al borde del abismo, no para destruirte, sino para ver si, incluso en tu peor momento, eres capaz de extender la mano para salvar a otro, y al hacerlo, sin saberlo, te salvas a ti mismo. Después del funeral, continuó Elara, su voz temblando, cuando pensé que no podía soportar más dolor, apareció una mujer en el apartamento, una joven. Dijo que era la hija de Marco, de antes de conocer a Lía. Nunca supimos de ella. Y trajo un testamento, un papel que decía que todo era suyo. El apartamento, los muebles, todo. En un día lo perdí todo. Mi hija, mi hogar, todo se fue. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Javier? ¿Crees que el destino nos pone a prueba para revelar lo mejor de nosotros mismos? Si historias como esta, que nos recuerdan el poder de la bondad y las conexiones inesperadas, tocan tu corazón, te invitamos a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas. El próximo video, que ya aparece en tu pantalla, te está esperando con otra increíble historia que te conmoverá. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te impactó más. Nos vemos en la próxima narrativa. Cuídate mucho.